Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto. Mi nombre es Atzayael Torres y el día de hoy tenemos aquí en nuestra mesa especial sobre continuidad de la reforma energética. Tenemos a invitados especiales que nos van a estar comentando a través de este programa cuáles son los pros, los contras y todo en torno a la continuidad que pudiéramos o no tener de la reforma energética y todos estos cambios que le hemos reportado puntualmente aquí en el Financiero Bloomberg. Y nos acompaña Pablo Zárate, director de información de Pulso Energético. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también el profesor Fabio Barbosa, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña el senador Jorge Luis Lavalle, miembro de las comisiones de Energía y Hacienda del Senado de la República. Bienvenido, senador. Muchas gracias. Pues bien, vamos a platicar y vamos a comenzar el día de hoy con esta mesa de discusión. Vemos los datos duros, nos han arrojado, bueno, se han hecho diferentes rondas para diferentes tipos de campos en materia de hidrocarburos, se han hecho subastas en el sector energético, subastas eléctricas. Ha habido ya un interés declarado por parte de las empresas de tamaño global. La reforma, sin embargo, pues estamos en un año político convulso, un año político en donde se avecinan cambios de cualquier forma, de cualquier índole, y pues me gustaría poner este tema sobre la mesa y preguntarles qué tan viable es redireccionar en este momento el rumbo del sector energético nacional, dados ya los resultados que se tienen hasta el momento. ¿Alguien gusta tomar la palabra? Claro. Yo creo que es una muy buena manera de empezar. Los procesos políticos tienden a hacernos olvidar las causas profundas de las cosas. Las coyunturas a veces llaman mucho la atención y esa atención se redirecciona a los indicadores y a las cosas incorrectas. Cuando tú consideras que la reforma lo que plantea es que necesitamos una gran cantidad de inversión, 640,000 millones de dólares solamente en lo petrolero, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, y que necesitamos hacer esa inversión en los próximos 24 años. Queda claro que esos son ritmos y son magnitudes que México nunca ha manejado en su historia. Pemex, cuando más invirtió en exploración y producción en un periodo sostenido, invertía alrededor de 14,000 millones de dólares. Entonces, movernos a un escenario donde inviertes 26,000 millones de dólares es un cambio gigantesco. Entonces, creo que es muy evidente que México necesitaba más inversiones, que México necesitaba más motores de la inversión que solo lo que Pemex y el erario público podían dar. Y en ese contexto se inserta la reforma energética. Es realmente cambiar las cosas de fondo, permitir prender motores muy importantes que van a dar resultados en el mediano y largo plazo. Todos los resultados que estamos viendo hoy, que tú mencionabas, muy buenos resultados en las rondas, muy buenos resultados en las licitaciones, no dan resultados en lo inmediato. Y eso es lo que complica las cosas políticamente, que estamos escuchando buenos resultados, pero en la realidad todavía no lo vemos reflejado. Si logramos como país apelar a las fuerzas de la prudencia, de la paciencia, creo que podemos realmente aprovechar este proceso de cambio que es profundo, que es importante y absolutamente necesario para el país. No se ve cómo México pudiera haber recuperado su ritmo de producción si no es por la reforma energética. Y de nuevo, regresando a la Agencia Internacional de Energía, una de las máximas autoridades en el tema, podemos regresar a 2.8 millones de barriles diarios de producción, después de estar atorados en un periodo de declinación que ha sido muy doloroso para el país. Entonces, este tema se trata de largo plazo. Se trata de entender que las cosas que hacen los secretarios de energía nunca son para su propia gestión, son para las gestiones que vienen después. La infraestructura que se planea ahora es la infraestructura que vamos a usar para producir en 10 años. Y si nos ponemos ese chip de largo plazo, de repente las cosas empiezan a caer en su justa dimensión. Y también entendemos que los resultados que tenemos ahorita son los resultados de las decisiones que se tomaron hace 10 años o 20 años, no de las decisiones que se están tomando bajo el nuevo modelo energético mexicano. Los veo dubitativos.
Bueno, senador. y estando de acuerdo con lo que comenta Pablo, yo creo que existen dos momentos, el antes y el después de la reforma energética, y todos estos envueltos en diferentes mitos y realidades, donde desafortunadamente en muchas ocasiones pues los mitos o la información falsa que ha habido en el ambiente pues han generado una percepción muy variada sobre lo que representa la reforma energética en realidad y las ventajas o posibles riesgos que podríamos tener derivado de este nuevo modelo energético que creamos y el andamiaje jurídico y constitucional que creamos alrededor de la reforma. Primero que nada, hay que decir algo muy claro. La profundidad con la cual desarrollamos este nuevo modelo pues definitivamente no tiene marcha atrás. Y es un tema que tiene que generar certidumbre y tiene que generar confianza en el mejor sentido de la palabra, gane quien gane las próximas elecciones, sea quien sean los próximos secretarios de energía, presidentes de la República o lo que sea. Es un tema que es para bien de México. No creo que exista ningún candidato hoy o ningún posible gobernante que le desee mal a México. Y yo creo que esta reforma, con la información correcta, pues debemos de ponerla en su justa dimensión. ¿Por qué? Y veamos primero el panorama antes de la reforma. ¿Cuál era la realidad que teníamos? Que muy bien decía Pablo. Teníamos una caída muy importante en las reservas, tanto prospectivas como reales en nuestro país. De hecho, pues las reales llegaron a caer hasta un 40%. Lo cual era una muy mala noticia para las perspectivas y las perspectivas que teníamos sobre lo que venía para nuestro país en los próximos años y cómo íbamos a generar atractivos a la inversión en este tipo de rubros donde por muchos años nuestra principal fuente de ingresos como mexicanos, más allá de la recaudación, más allá de cualquier otra fuente de ingresos, era el petróleo. Número 2, la caída en la producción. Hay que recordar que llegamos a tener una producción superior a los 3.2 millones de barriles de petróleo diario. Y hoy por hoy pues estamos en menos de 1.9, de hecho llegamos hasta 1.8 millones de barriles diarios. Cayó 10% del 2017, ¿no? Sí, tan solo en 2017, pero a lo largo de los últimos años tuvimos una caída dramática, lo cual se reflejó también en la capacidad de ingresos que teníamos como Estado mexicano para satisfacer las necesidades de todos los mexicanos. También, pues bueno, la importación, la dependencia que teníamos sobre otros países. Ahorita lo platicábamos previo a iniciar el programa. Hoy estamos importando más del 70% de la gasolina que consumimos. Siendo un país orgullosamente productor de petróleo, pues es también pues una gran paradoja. Dicen que no es negocio aquí. Bueno, ahorita de hecho vamos a platicar un poco más a detalle de las circunstancias y conveniencias de producir o no nuestra propia gasolina. Y por último, la pérdida constante en competitividad, que eso en los indicadores internacionales de competitividad estábamos perdiendo ante la falta de inversión y de infraestructura que nos permitiera ser un país más atractivo a la inversión. ¿Por qué? Porque pues hoy por hoy existen ciertas materias primas y ciertos productos que hacen más competitivo una empresa. Por ejemplo, el caso del gas. Tenemos muchísimo gas en nuestro subsuelo, pero bueno, ahí está y no lo estamos aprovechando. También estamos importando más del 70% del gas que consumimos. Y por otra, no tenemos la infraestructura para transportar y almacenar ese gas. Entonces, pues estamos ante un panorama donde teniendo todo, no estábamos aprovechando. ¿Qué es lo que pasa después de ahora con la reforma? Pues lo decías muy bien en la introducción y lo decía muy bien Pablo. A ver, hoy por hoy solamente resultado de las rondas petroleras, la 1, 2 y 3, lo que va de ellas, de las 3 subastas del mercado de energía eléctrica y de las licitaciones que se han hecho de infraestructura, por ejemplo, en ductos de gas, ya suma más de 200 mil millones de dólares a los próximos 10 años, lo cual son excelentes noticias para nuestro país y no creo que exista ningún político, ningún presidente que quiera estar peleado con lo que le conviene a nuestro país. Número 2. Tenemos también, ya se han dado hallazgos importantes, resultado de la ronda 1, donde ya incrementamos nuestras reservas prospectivas. Ya logramos frenar la caída que teníamos constante en la producción de petróleo. Llegamos de hecho, por debajo del 1.800.000 y ahorita ya se tienen pues proyecciones pues un poco por lo menos más alentadoras, donde debemos por lo menos recuperar en un muy corto plazo los 2 millones de barriles diarios. Ahora también, si quieren, ya más adelante hablamos pues de lo que ha sido el movimiento que no depende de nosotros, de los precios internacionales del petróleo, cómo han afectado nuestra economía, pero a lo que voy es la reforma energética. Creo que pues hoy por hoy a todas luces es algo que bien implementado, porque también pues pueden existir errores en su implementación, nos va a dar grandes resultados a los mexicanos. Aquí, ¿cuál es el problema? Y cierro con lo que también cerraba Pablo. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Y esos son los mitos y realidades con los que quiero cerrar. A ver,
la información que nos manejaron cuando la reforma energética, pues creo que pues tuvo serios problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque de repente me encuentro todavía mexicanos que me dicen, es que con la reforma regalamos el petróleo. Falso, totalmente falso. De hecho, como resultado de las rondas, hoy por hoy, el Estado mexicano va a recibir más ingresos por la producción de petróleo. Sin arriesgar nada. Sin arriesgar nada. Y va a recibir más ingresos. ¿Por qué? Porque va a producir más, pero también lo van a producir empresas que lo van a hacer de una manera más eficiente. Entonces, nuestro país va a recibir más dinero. Y el otro gran mito que se arrojó, que creo que son los dos grandes extremos, o sea, los que están en contra, y también el gobierno me parece que no vendió de la manera más adecuada la reforma. ¿Por qué? Porque nos vino a decir que todo iba a cambiar de la noche a la mañana, y eso también es falso. O sea, una inversión o inversiones de 200,000 millones de dólares, pues no van a venir mañana martes, ¿no? O sea, van a tardarse 10 años en llegar, y poco a poco vamos a empezar a ver los efectos positivos, pero es algo que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Entonces, esos dos grandes mitos generaron que las expectativas de muchos mexicanos se vieran frustradas, y hoy por hoy pues existe cierto pesimismo por parte de algunas personas, pero lo que yo estoy convencido es que los resultados se van a dar y van a ser para beneficio de todos los mexicanos. Profesor. Muchas gracias. A mí me agrada estar en esta mesa con Ayatzael, tan joven, lo conozco, estoy sorprendido, con Pablo, también un ejecutivo, y con usted, señor senador, que también es un hombre muy joven. Y por ello se explica este optimismo. Nosotros, los de mayor edad, etcétera, llamamos a no abandonar la actitud optimista, pero sí a ajustar nuestras expectativas. En las clases, en la Facultad de Ingeniería, en la UNAM, apenas estamos comenzando y en el nuevo ciclo escolar. Es nuestra segunda clase, y estamos examinando cuencas prospectivas de México, que quiere decir el petróleo en el futuro de México, ¿no? Petróleo no descubierto. El petróleo prospectivo, ¿no? Pudiera estar ahí, ¿no? Que pudiera estar ahí, es una buena manera de ponerlo. No exactamente. Hay petróleo que está descubierto, pero la realidad del mercado internacional, las nuevas condiciones de sobreoferta en el mercado internacional, que nunca debemos de despegarnos de ellas. Por supuesto. ¿Verdad? Nos obligan a ajustar las expectativas. El examen de las reservas y del potencial se formula aquí y en todos los países, ahora y en el pasado, campo por campo. Es un análisis de este tipo. Y comenzamos con los gigantes, antes con los supergigantes, hoy ya no tenemos estos. Y de allí vamos descendiendo, los vamos clasificando, los importantes. Hay una definición, aquellos que tienen, el gigante es con 500 millones de barriles, o los banqueros establecieron un matiz. El gigante es el que nos puede aportar por lo menos 100,000 barriles diarios. Bien, los importantes, los clase A, B, C, D, etcétera, etcétera. Hoy, todas nuestras cuencas están en declinación. Nuestras reservas... Las existentes, las que estamos produciendo. Las que estamos extrayendo petróleo. Exactamente. ¿Dónde están nuestras dos cuencas fundamentales en donde esperamos obtener petróleo para el futuro? En donde esperamos que nuestros estudiantes de las escuelas de ingeniería, cuando egresen, encuentren labores. Son dos: aguas profundas y shale oil, shale gas. Quiero decir que para aguas profundas la experiencia de 2 décadas de estudios y de perforación
con cerca de 60 pozos perforados, nos permite ahora conocer mejor nuestras áreas. Áreas en donde hace unos 10 años le entregamos al Senado, les entregamos al Senado la información, el área Lancaguasa, la cuenca Lancaguasa, todos la tenemos en la mente. Es un área que se ubica a lo largo de todo el litoral de Tamaulipas, perdón, del estado de Veracruz. Frente a Tamaulipas estaría perdido, el cinturón plegado perdido. Aquí entregamos al Senado hace unas décadas un estudio en donde se les informaba. Aquí localizamos 50,000 kilómetros cuadrados de estucturas que las hemos estudiado no solamente con Petróleos Mexicanos, contratando empresas, sino también lo estudiaron los Estados Unidos, y está en sus reportes, de Geological Survey, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con ellos? Con el presidente Fox se descubrió los 2 primeros yacimientos, y él los bautizó como Lancaguasa. Y así se llama el campo, muy cerca de Tuxpan. El otro es Cosni. Hoy ya no produce nada. No ha pasado mucho tiempo, pero el campo está cerrado con producción cero, como lo puede comprobar cualquiera simplemente consultando www.cnh, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con Lancaguasa profundo? Allí la barrena, que es el indicador definitivo si hay o no aceite, nos demostró que había, en lo que se había confundido como fluidos con hidrocarburos, agua. Eso pasó con Catemac, en el Pozo Puscón, que es un área en donde el explorador petrolero estaba penetrando por primera vez a zonas que nunca antes se habían tocado. Nunca antes se había trabajado en ese tipo de ambientes. ¿Qué encontramos allí en Puscón? Encontramos una zona de ultrapresiones y de ultratemperaturas. La Max Smith, que es la plataforma que estuvo perforando allí, pasó más de un mes detenida cuando se encontró presiones de 20,000 pulgadas 20,000 libras por pulgada cuadrada, cuando nuestros preventores, nuestros instrumentos que nos permiten suspender operación y tapar el pozo en el caso que sea necesario para evitar un reventón precisamente, nuestros preventores estaban diseñados para 10 o 12,000 libras, y allí encontramos presiones de 20,000 libras. De hecho, hoy se están diseñando los nuevos equipos adecuados a estos ambientes tan hostiles. Especialmente el fracaso, todos los pozos ahí fracasaron, y entonces ustedes revisen, por favor, y aquí voy a terminar para no estar acaparando tanto el espacio, los resultados de la licitación 2.4. Nosotros las examinamos, como dije, área por área, pozo por pozo. ¿Qué pasó allí? Todos los bloques del área Lancaguasa quedaron desiertos. Todos los bloques quedaron desiertos. Los que se licitaron fueron básicamente aquellos que se mantienen vírgenes, como la cuenca salina, que no están evaluados, en donde los pozos son escasos. Sin duda, detalles técnicos muy interesantes que al final repercuten o van a repercutir en el desarrollo de la zona. Vamos a hacer un corte en esta mesa de discusión sobre la continuidad de la reforma energética. No le cambie aquí en el Financiero Bloomberg. Regresamos. El seguimiento de las campañas. María Scherer y Kiren Miret exponen lo más sobresaliente y polémico en torno a la contienda electoral. Urna tras otra. Nuevo horario. Lunes, martes, jueves y viernes. 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante. El Financiero Bloomberg.
Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos. A finales de 2018, se cumplirán 5 años de la aprobación de la reforma energética. Y a pesar de que los expertos y el propio gobierno han insistido en que forma parte de una estrategia de largo plazo, los resultados a media década no son alentadores. Por un lado, apenas en 2017, la producción de petróleo crudo en México reportó una caída de casi 10% para ubicarse en un promedio diario de 1.948.000 barriles diarios, apenas 5.000 barriles por arriba de la meta establecida por la Petrolera Nacional y avalada por el Congreso para ese mismo año. A la distancia, la situación es más dramática. De acuerdo con los indicadores petroleros que Pemex reporta mes a mes, entre 2013 y 2017, la producción de crudo retrocedió 22%, motivada principalmente por la caída en el precio del crudo a nivel mundial, lo que derivó en fuertes recortes presupuestales en el ramo. En cuanto a gas natural, la situación no es diferente. La producción va en picada en la misma proporción, pues en los últimos 5 años ha retrocedido 23% para cerrar en un promedio diario de 4.910 millones de pies cúbicos. Esta situación ha motivado que se incremente la dependencia de las importaciones, preponderadamente de Estados Unidos, quien además de gas natural, inunda el mercado mexicano con gasolina ante la ineficiencia de las 6 refinerías que tenemos en el país, operadas por Petróleos Mexicanos, y que han llevado a que el cierre del año pasado, 7 de cada 10 litros de gasolina ya provengan del exterior, incrementando su precio por costos de transporte, entre otros temas. En Gas LP, la situación apremia. El incremento en el precio ha sido casi escandaloso desde que comenzó el proceso de liberalización del mercado el año pasado, acumulando, en algunos casos, escaladas en más del 50%. Electricidad es un galimatías, a pesar de que las subastas eléctricas han generado proyectos importantes que están impulsando a la generación limpia o renovable. No logran llenar el gusto de las instituciones financieras, quienes desconfían de sus bajos costos de generación y simplemente no les prestan. Sin mencionar que por el momento, el único suministrador doméstico seguirá siendo Comisión Federal de Electricidad, pues es quien posee la infraestructura, sin mencionar que solo una empresa estatal podría soportar la cantidad de energía que le roban al año y que incluso podría asemejarse a lo que pierde Pemex por las tomas clandestinas, que por cierto, pagamos los consumidores. Aún así, expertos coinciden en que el panorama es alentador, pues la apertura de todo el sector energético en la reforma energética, dicen, traerá beneficios en los siguientes años, generando competencia con la entrada de nuevos jugadores, como las grandes petroleras que han participado en las rondas petroleras organizadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y que han generado compromisos de inversión por más de 150,000 millones de dólares para los próximos 50 años. Por otra parte, y aunque el único proveedor sigue siendo Pemex, poco a poco comienzan a haber nuevos jugadores en el mercado de gasolinas, así como empresas eléctricas que compiten con la Comisión Federal de Electricidad en el segmento de clientes de alto consumo. En total, de acuerdo con la Secretaría de Energía, el sector a su cargo cerrará este año con compromisos de inversión totales por arriba de los 200,000 millones de dólares, una cifra histórica, pero que al menos en el corto plazo seguirá en el papel. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en esta mesa de discusión sobre la continuidad de la reforma. Y ya antes de irnos a corte, nos platicaba el profesor, nos daba algunos detalles técnicos de esta zona que se licitó, que tuvo muchísimo interés, despertó pues ahí mucho interés por parte de empresas muy grandes, donde Shell resultó ser el principal pues exponente aquí. Y no ponemos en duda que la reforma energética sin duda tiene... Si algo ha despertado es muchísimo interés, han venido empresas de muchísimas partes del mundo, se han detonado inversiones de desarrollo. Sin embargo, yo quisiera poner una pregunta aquí en la mesa y quisiera que me ayudaran a discutir esto. Se está proyectando poder recuperar gran parte de la producción, incrementar el nivel de producción los próximos 10 años. Están hablando de poder llegar a más de 3 millones de barriles de nueva cuenta diarios. ¿Para qué queremos como país tener una producción tan acelerada? Lo vamos a seguir exportando, vamos a generar una cadena de valor en torno a este petróleo, lo vamos a refinar. ¿Cuál sería la mejor opción para darle, justamente porque tenemos 15 años hacia adelante donde todavía se pudieran hacer cosas interesantes? Es una muy buena pregunta y precisamente por eso el modelo energético lo consideramos integral. ¿Por qué?
porque así como previene situaciones en las cuales pues podemos tener temas de falta de liquidez y falta de inversión, y pues hay que generar los incentivos para poder volver a tener resultados positivos, también prevé una buena administración de la riqueza petrolera a través del fondo del Fondo del Petróleo. El Fondo del Petróleo lo que pretende es administrar la riqueza petrolera para que no solamente pues pueda estar a disposición del gobierno en turno, sino para que se puedan generar reservas que nos permitan también a las próximas generaciones gozar de esa enorme riqueza petrolera que tenemos hoy. Pero aquí hay dos puntos particulares que me parecen fundamentales que comentaba el profesor sobre pues vaya, digo, en el mejor sentido de la palabra, este monstruo por el tamaño que tiene. O sea, es una reforma que te abarca desde la exploración para buscar nuevas reservas de petróleo hasta la producción de energía eléctrica o la generación de accesibilidad para poder tener y gozar de hidrocarburos o de fuentes de generación de energía no solamente más limpia, sino más barata. Entonces, pues por ahí pasan muchísimos eslabones. Y esto es lo que a veces genera desinformación. Ahorita que muy bien el profesor tocaba temas que tienen que ver con exploración y producción. Particularmente el tema de Tamaulipas es un caso muy interesante. Si vemos, pues no solamente los resultados que van hasta el momento en la ronda 2, sino al ver lo que está viniendo ahorita en la ronda 3 y lo que va a venir en la ronda 4, pues Tamaulipas casi es el centro de México en materia de hidrocarburos, tanto por el enorme potencial que tiene en tierra, en temas como son las lutitas o el shale gas, que es un tema pero no hemos bastante... descubierto aceite en lutitas de Tamaulipas, con excepción del pozo anélido, pero el inmediatamente contiguo resultó... Pero pero en lutitas también creo que es un tema de poca actividad perforatoria, ¿no? Creo que podemos hablar muy bien de todo el potencial, por ejemplo, de aguas profundas que se tiene claramente tipificado, del potencial de shale que se tiene tipificado, pero es potencial. Y ustedes lo saben muy bien, hasta que no se perfora y no se confirma que ahí efectivamente hay hidrocarburos, no se pueden tomar decisiones de inversión y no puede seguir adelante. Es comercial. Entonces, estamos llegando a un punto de lo más interesante, porque nos estamos dando cuenta que sabemos que hay mucho potencial, pero no hemos podido confirmar el potencial porque la estructura de Pemex no le permitía tomar tantos riesgos como fuera necesario. Pero entonces, pero falta con ver una foto satelital de cómo están las perforaciones, por ejemplo, en lutitas, o cómo está la actividad petrolera entre México y Estados Unidos en aguas profundas, y pues estamos 100% seguros que hay muchísimo producto. Estados Unidos está llegando a su autosuficiencia energética en materia de gas gracias a yacimientos enormes como el de Eagle Ford, que es un pedazo de lo que hay en México. La frontera de México con Estados Unidos no te determina dónde hay petróleo y dónde no hay petróleo. Hay muchísimo petróleo allá. Lo mismo pasa en aguas profundas. Lo que pasa es que no teníamos la capacidad de invertir la cantidad de recursos para poder aprovechar eso. Aquí la pregunta... Y es importante que se intentó, ¿no? Pemex adquiere una gran cantidad de deuda entre 2011 y 2014 para sostener niveles de actividad, y ese nivel de actividad demuestra que es insuficiente. Por eso creo que es importante el tema de los motores. Con un solo motor prendido, las cosas no funcionan, pero cuando le agregas un segundo motor, que es una industria, no un solo actor, pues las cosas pueden empezar a cambiar. Creo que es muy importante el tema con el que usted iniciaba. No se trata de dar falsas esperanzas o de tener nada más un optimismo que se explique solamente por la juventud. Pero sí es importante ver que las condiciones estructuralmente están cambiando y que direccionalmente podemos decir que hay indicios para creer que las cosas pueden empezar a mejorar poco a poco. Hay que tener paciencia y hay que tener prudencia, pero sí hay buenos indicios. Precisamente, que dice Pablo, es uno de los motivos que nos llevaron a ver en estas condiciones la reforma energética. Vaya, vemos países con situaciones o condiciones en riquezas naturales muy por debajo de México, aprovechando mucho más que nosotros su riqueza petrolera. ¿Por qué? Porque tienen entre 300 y 400 empresas del sector, pues lógicamente operando, trabajando e invirtiendo. Nosotros, ¿cómo esperábamos, teniendo mucha más riqueza, hacer todo, absolutamente todo, con una empresa? Exploración, producción, refinación, almacenamiento, distribución, infraestructura, generación de energía eléctrica. Pues era imposible el poder pensar que una sola empresa iba a poder tener la cantidad de recursos para poder desarrollarlo para beneficio de todos nosotros en un país tan rico como este. Entonces, ese es uno de los beneficios directos más importantes de la reforma. Ahora aquí, para mí la pregunta importante es cómo lo vamos a aprovechar. Y aquí viene un tema fundamental que usted mencionaba, el tema educativo.
la verdad ahí pues dejamos mucho que desear y tenemos áreas de oportunidad muy importantes que si no las aprovechamos, pues vamos a seguir importando gente de otros países para que pues ellos sean los que vengan a trabajar acá porque no estamos capacitando a nuestras gentes en ello. Fijamos una meta de contenido nacional, por ejemplo, en la reforma energética, donde dentro de cierto número de años tenemos que tener un contenido nacional en todas las inversiones, por lo menos del 35%. Pero si se trata también de que seamos más eficientes, pues tenemos que prepararnos para poder competir y ser eficientes con ese 35% con el que van a participar las empresas mexicanas. Pero pues si tenemos un sector educativo, por ejemplo, un Instituto Mexicano del Petróleo, que en los 70s exportaba cerebros y exportaba capacidades a otros países, hoy pues lamentablemente está más concentrado en dar cursos de inglés. Entonces tenemos que orientar bien a nuestro sector educativo para que nuestros jóvenes puedan precisamente estar bien preparados para que estas inversiones puedan captarlos por el grado de capacitación que ya tengan para los temas específicos. Yo quisiera apuntar un dato económico muy específico, que es, de nuevo, la Agencia Internacional de Energía ve que pasaría hacia 2040 con un escenario que ellos llaman New Policies y el otro un escenario inercial. Es decir, ¿qué pasa con el nuevo modelo energético mexicano y qué pasaría si no se hubiera creado el modelo energético mexicano? Y dicen que la diferencia son 4 puntos del PIB, 4% del PIB. Es una diferencia francamente abismal. Enorme. Entonces, por supuesto que tenemos que pensar como país inteligentemente cómo vamos a aprovechar esto, cómo vamos a integrarlo con nuestras cadenas de valor, en dónde tenemos ventajas competitivas y dónde no tenemos ventajas competitivas, para que aprovechemos plenamente estos 4 puntotes de crecimiento. También pasa por el ahorro de largo plazo en el Fondo Mexicano del Petróleo. Es súper interesante ver que países tradicionalmente petroleros, Noruega es uno de ellos, genera un fondo que hoy tiene una cantidad francamente extraordinaria de dinero que cuando lo ves en términos de todas las bolsas del mundo le alcanzaría para tener un punto de todas las empresas que cotizan en bolsa en el mundo y diversificarse. Es súper interesante ver a países conservadores como Arabia Saudita diciendo tenemos que llevar pública a nuestra empresa estatal, tenemos que aprovechar y monetizar ahorita el valor de la empresa Aramco y tenemos que poner ese dinero en un fondo especial para diversificar nuestra economía, para prepararnos hacia el futuro. Creo que y para hacer rendir los recursos en el largo plazo, sobre todo. Tal cual. Tiene que ser un motor para llevar a México al futuro. Creo que a veces nos sentimos atorados en mucho progreso en muchas cosas, pero no nos sentimos realmente en México con un pie en el futuro. Y cuando tienes un motor tan grande como el petrolero, debes de aprovecharlo para eso, para ponerte en el liderazgo de las economías globales, para sentarte en la conversación. Pero sin duda sí es un reto también bien importante como país generar esta cadena en torno, no nada más, a lo que me refiero es no nada más sacar el petróleo, no debemos... Siento yo que el país no debe enfocarse nada más en preocuparse por cómo sacarlo, en diversificar el riesgo. Creo que la reforma energética está basada en diversificar el riesgo, está pensada sobre eso, ¿no? Yo creo que ya no debe ser nada más eso, sino también pensar que se debe generar riqueza en torno a ese producto que estamos sacando y que por tantos años le ha dado literalmente de comer al país, ha mantenido al país. Yo creo que hay una oportunidad muy grande y no sé qué piensen ustedes al respecto. Pero es aprovechar ventajas competitivas en la cadena de valor. Porque la verdad es que no sirve un modelo donde piensas extraer valor de un eslabón para darle un subsidio cruzado a otro eslabón que no está siendo eficiente en el país. Tienes que pensar cómo te especializas y en qué sectores o subsectores realmente te conviene jugar y es competitivo que juegues y aprovechar tus recursos para eso. Exactamente. Regresando a la pregunta, a ver, ¿cómo vamos a aprovechar la reforma? Bueno, pues siendo tan amplia, pues hay muchísimas áreas en las cuales lo podemos aprovechar. En el tema de hidrocarburos, bien lo dices tú, bueno, ¿cómo podemos sacarle el mayor valor agregado? Me parece que es para donde va encaminada tu pregunta, a la riqueza natural que tenemos, como el caso del petróleo. Por ejemplo, en el caso del gas, pues es un tema de cómo darle accesibilidad a las empresas y a los ciudadanos para que gocen de un producto que hoy por hoy es más de la mitad más barato que los combustibles convencionales, por ejemplo, para generación de energía eléctrica. Las nuevas plantas de ciclo combinado que están sustituyendo a las que utilizaban también combustibles fósiles, pero 60% más contaminantes y cerca de 4 veces más caro, como es el diésel y el combustóleo, pues hoy por hoy el gas
pues representa una oportunidad para producir energía eléctrica mucho más barata y mucho menos contaminante. ¿Qué nos encontramos hasta hace unos años? Pues que no teníamos cómo transportar ese gas, no lo estábamos produciendo, todo lo estábamos importando. Entonces, esas inversiones se están dando, ¿y qué es lo que nos van a dar? Competitividad, como bien lo dice Pablo. Nos van a ayudar a bajar nuestros costos. Hay dos maneras de ser más eficientes o de generar riqueza. Uno, incrementando el ingreso, pero otro muy importante también es disminuyendo el costo. Y un área de oportunidad muy importante que hoy tiene México por esta enorme riqueza natural, pues es a través de productos como el gas natural. Ahora bien, tenemos muchas otras áreas. No hemos empezado a tocar siquiera el tema de las energías renovables, donde México hoy tiene un enorme potencial en energías renovables, en fotovoltaica, en eólica. Si nosotros vemos, por ejemplo, otros países como Alemania, que hoy por hoy pues decidió desde hace muchos años pues apostarle a las energías, a la energía solar. Pues vemos la capacidad o el potencial de irradiación que tiene Alemania, y es mucho menor al que tiene México. Nada más que ellos ya hicieron las inversiones durante hace muchos años y ya tienen pues poblaciones completas que logran tener autosuficiencia completamente a través de la energía solar. Sí, y uno de los grandes aciertos es pensar en regular mercados y no que el Estado sea sobre el que cae el peso de la responsabilidad de desarrollar todo. Y a lo que voy con esto es, tienes una reforma en la que México está progresando en la vertiente petrolera y está progresando en la vertiente de renovables al mismo tiempo. Quizás sería deseable que pise el acelerador en las dos al mismo tiempo, pero hoy cuando piensas en el secretario de Energía no pensarías que es el secretario de los hidrocarburos, tampoco pensarías que es solo el secretario de la electricidad, es el secretario de Energía que está viendo el panorama completo y en las dos vertientes vemos un progreso significativo. Entonces creo que es una de las grandes aciertos de la reforma, permitir que distintos motores funcionen simultáneamente y que el Estado vuelque su mirada a la regulación de los mercados, a pensar en la visión de largo plazo, en generar condiciones de desarrollo, en vigilar que se cumpla el Estado de Derecho, que las reglas sean claras, consistentes, se cumplan, etcétera. Claro, solo para terminar este punto, yo creo que México, más allá de preguntarse si va a continuar o no la reforma energética, eso yo creo que no está en discusión. La pregunta que nos tenemos que poner en el centro de la mesa es cómo la vamos a aprovechar. Tenemos un enorme potencial y lo que tenemos que ver y definir de manera muy clara para generar confianza y certidumbre es cuál va a ser la manera en la cual vamos a aprovechar los mexicanos esa enorme riqueza que tenemos en este Estamos justamente en tiempos de propuestas, en tiempos donde estamos haciendo, vamos a hacer un semillero ahí también para el futuro. Pero bueno, al regreso del corte vamos a seguir debatiendo estos temas. No le cambie, este es el Financiero Bloomberg, regresamos. Gracias. Yo quiero todo. Un político invitado a ocupar la silla roja. Y el cuestionamiento de nuestros periodistas en torno a sus decisiones. La silla roja. Domingo, 9 de la noche. Porque reconoces lo importante
El financiero Bloomberg. La pasarela electoral en el sector energético está de plácemes. Por un lado, José Antonio Meade, el candidato del gobierno en el poder, ofrece lo que el sector quiere oír: continuidad. Sin embargo, y a pesar de que la reforma energética de 2013 está caminando, existe una serie de factores que, de ganar, tendría que mejorar si quiere que las promesas de inversión tan ambiciosas y que la Agencia Internacional de Energía estima en el mejor escenario alrededor de $1 billón para 2040, se materialicen y no quede solo en buenas intenciones. Los mercados de gasolina y gas LP están de cabeza. Por un lado, la llegada de nuevos vendedores de combustibles en un mercado que necesita más estaciones de servicio, pero que las pocas que tiene se van concentrando en pequeños feudos. Y un precio alto, que si bien ya es un poco transparente, algunos de sus elementos no quedan claros. Sobre todo, aquellos que tienen que ver con los impuestos y la flexibilidad que les confiere a discreción la Secretaría de Hacienda. Estos y otros temas son los que Meade deberá enfrentarse si llega a la presidencia. Ricardo Anaya ha ofrecido una visión futurista de la economía mexicana, donde el sector energético juegue un papel de proveedor de energía para autos eléctricos y robots que, según el candidato, dinamizarán a la productividad en la nueva concepción del mundo que propone llamarle Mente Factura, es decir, una economía del conocimiento. Al parecer, y de acuerdo con lo poco que ha expuesto el panista, en esa concepción de México de Anaya no cabrían los hidrocarburos que hoy se esmera tanto en sacar la reforma energética, sino que la mayor parte de los recursos vendrían del viento y del sol. Sin embargo, actualmente estos proyectos, al menos los que han generado las subastas eléctricas organizadas por el gobierno para el mercado eléctrico mayorista, enfrentan problema de financiamiento, pues el precio de electricidad deja en duda si en verdad puede ser un negocio. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador persiste en señalar la situación de la inoperancia que soportan las 6 refinerías del país en complicidad con Pemex, como dueño y administrador, por lo que ofrece no solo reactivarlas, sino bajar la dependencia de las importaciones mediante la construcción de 2 refinerías más mediante la asociación con privados. Todo un reto, tomando en cuenta la gran oferta de petrolíferos de la costa del Golfo de México del lado de Estados Unidos. Esto sin mencionar que se comprometió a revisar los contratos que se han signado en el marco de las rondas petroleras organizadas por el gobierno, y en los cuales no se ha asomado aún la corrupción, que promete combatir, si la hubiera. Así, los candidatos tienen enfrente un reto de 1000 cabezas, de un sector energético que dejó de ser una política de Estado para convertirse en un mercado cada vez más abierto, con las consecuencias que de ello ha emanado a la economía familiar, con la imparable espiral inflacionaria. El financiero Bloomberg.
¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en el Financiero Bloomberg, en esta mesa de discusión. Ya lo decía el senador, es importante, dice, no está a discusión si se continúa o no se continúa con la reforma. La reforma, a final de cuentas, está jalando, pero sí es importante anotar aquí que hay la gran posibilidad, hay como el 38% de posibilidad, ¿verdad?, de que esto, si no se frene, cambie y tome otro rumbo. Y lo han dicho públicamente, lo han dicho claramente el equipo de Andrés Manuel, lo ha dicho... Pero ya lo matizó, ya lo ha matizó, ya como que ya vio que no es tan malo como decía, ¿no? Exactamente, pero hay esa posibilidad de que tenga, para mí, y no sé, lo pongo en la mesa, un signo muy claro de esto fue en la pasada ronda 2.4, no dijo absolutamente nada. Sí, a ver, yo creo que pues ya los tiempos hoy por hoy pues ya arrojan por lo menos a quienes claramente van a estar en la boleta, pues que la vocación productiva y la vocación económica de nuestro país va a seguir siendo la energética. Es absurdo pensar en revertir una reforma de esta naturaleza. Más bien lo que va a pasar, como bien dices, es, pues bueno, ¿qué decisión va a tomar cada perfil de estos en desarrollar más rápido? Porque aquí, pues de lo que se trata es, pues tienes una cantidad de dinero limitada para una cantidad de potencial muy por encima de la cantidad de dinero con la que cuentas. Entonces, lo que tienes que tomar son decisiones estratégicas que te lleven a definir cuál va a ser la política económica y energética a corto plazo que más quieras impulsar. Porque pues aquí hemos visto, y yo creo que todos coincidimos en que el potencial de México es muy amplio. Hay que ver de qué manera lo vamos a aprovechar en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo ve, profesor? Nuevamente quisiera hacer un pequeño matiz. Un pequeño matiz. Hablábamos de dos cuencas, grandes cuencas para el petróleo futuro de México, en donde esperamos petróleo futuro de México. Lutitas, shale oil, shale gas y aguas profundas. No está comprobado. Los gringos nos lo han dicho en congresos y nos han emplazado. ¿Dónde están sus áreas, sus sweet spots? ¿Dónde están sus áreas óptimas? No las tenemos. A falta de inversión. No hemos invertido en descubrirlas. Ese es el problema. ¿Verdad? No, en este caso todavía no se ha identificado. Pasé la Navidad prácticamente en campos mexicanos de shale gas. Ustedes recuerden que la primera reforma energética se hizo en 2008, siendo presidente el licenciado Calderón, y allí se licitaron 6 bloques en el área más prometedora de shale, que es Chicontepec. Estas áreas se ubican en el norte de Veracruz y norte de Puebla. No se había... Lo frenó la CNH, por cierto, ¿no? Porque llevaban inversiones muy importantes que había hecho Pemex durante mucho tiempo y la CNH, yo recuerdo que emitió una declaratoria, lo frena la inversión, recomienda que se frene y creo que hasta el momento sigue, ¿no? Detenido. Porque tenían que migrar esos contratos. La CNH desde luego que es una institución creada con la reforma de 2008, ¿verdad? Y fue ya en el gobierno del presidente Peña Nieto, pudieron licitarse esas áreas. Por situaciones que no tiene sentido en este momento traer a colación, las áreas las ganó la empresa rusa Lukoil. Lukoil ganó un área llamada Amatitlán, en el norte, y una empresa mexicana con oficinas en Poza Rica, La Latina, de los hermanos del Valle, muy antigua, con experiencia de 40 años en perforación de pozos, ganó otro bloque que se llama Pitepec, estos dos bloques. Con el aumento de precios, y sobre eso voy a escribirles para Pulso, con el aumento de los precios, estas empresas vieron que había la posibilidad de regresar
era una noticia muy importante. Estuve hablando con funcionarios allá y les dije, significa que ahora ya no es Pemex, ya no es el Estado con dinero fiscal el que va a usarse para la perforación, sino ahora son los inversionistas privados los que están exponiendo sus fondos, ¿verdad? Estoy hablando de la empresa Lukoil, de la empresa La Latina y de la empresa canadiense con orígenes en la industria minera, Renaissance, con sedes en Vancouver. Ellos fueron los primeros en extraer petróleo privado en México. En el país fueron los primeros. Subiendo. Pablo. ¿Y qué pasa allí? Los resultados han sido desilusionantes. Entonces, nosotros lo estamos monitoreando prácticamente hora tras hora, hora tras hora. Aquí el problema era el modelo contractual. En un nivel un poquito más abstracto, me parece muy interesante la distinción que estás introduciendo. No estoy hablando de eras geológicas, pero podemos hablar de petróleo viejo y petróleo nuevo en nuestro país. Y es muy claro que el petróleo viejo, que no era tan intensivo en capital, que no era tan intensivo en riesgo, se va a acabar. Para 2040, insistiendo con esa fecha, podríamos hablar que los campos existentes en nuestro país solamente producen 300,000 barriles diarios. O sea, esto va en picada. ¿Dónde es donde México tiene una oportunidad? En el petróleo nuevo. En el petróleo nuevo, que implica aguas profundas, que implica desarrollo de shale, y por supuesto que también hay posibilidad de encontrar nuevas cosas, como lo hicieron recientemente en las aguas someras del Golfo de México. La nueva inversión, traer nueva mirada, que nuevos geólogos le echen ojo a las mismas zonas, va a generar oportunidades grandes de crecimiento. Y creo que la apuesta de México debe de ser hacia el petróleo nuevo, que tiene características muy distintas a las del pasado. Es intensivo en riesgo, es intensivo en capital y necesita una industria para soportarlo. No es algo que una sola empresa puede hacer. Pero hay un último dato que no debe ser descuidado, que no debe ser omitido en el caso de este petróleo nuevo, como lo llama Pablo, como lo llama Pablo, que es el problema de... Y tú lo escribiste, Ayatzel. ¿Cuál? En uno de tus artículos, tú señalas, para que veas que soy tu lector, tú señalas el temible fracking. El temible, claro. Porque hay mucho temor en el respecto. Es un problema de desinformación. Totalmente de acuerdo. Está muy estudiado el problema de la escasez de agua, el problema de la competencia por el agua en las zonas. Y desde luego nosotros no quisiéramos exponer a nuestros muchachos, porque así ha sido la industria petrolera internacional, tradicional, en conflicto con sus comunidades. Tres noticias. Adelante. Rápido, y con esto cerramos. Primero, para cerrar con la parte política. A ver, primero, el tema de los contratos incentivados o los contratos operativos que son resultado de la reforma del 2008, que son los que entraron en este tipo de empresas junto con otras empresas mexicanas, pues lógicamente eran contratos muy limitados por la parte legal y de los objetivos contractuales individuales de cada uno de estos. De hecho, hoy por hoy, el reto y el incentivo que tienen estas empresas es poder migrar a los nuevos modelos contractuales de la reforma, porque con eso no solamente incentivarían de manera muy importante su inversión, sino... Porque hace un año, La Latina, los del Valle, pidieron migrar. No han podido migrar. ¿Y por qué después de un año? No han podido migrar. Esos son los problemas de implementación. Yo lo voy a invitar a mi aula para que nos expliques. El problema no es tanto de decepción del campo, es un problema de inversión y de incentivos para aprovechar ese campo. Y es un problema legal, no necesariamente físico o técnico del campo. Ahora, número dos, con el tema de lutitas, existe muchísima desinformación alrededor de las lutitas, al grado de que
pues hay quienes hasta dicen que por culpa de ellas tiembla. Pero bueno, ni siquiera hemos empezado a producir petróleo. Pero hay de mucho las estudio al lutitas. respecto, Pero ¿no? quien está Hay muchos diciendo estudios, es el pero un departamento dato, Pero nada más, de Nuevo León. el tema del agua, Ajá. que es el segundo gran enemigo de las lutitas. Hoy por hoy, los nuevos desarrollos tecnológicos han llegado no solamente a aprovechar, o más bien a utilizar solamente un 10% del agua que se utilizaba en los campos originales de hace 10 o 15 años, sino que adicionalmente, hoy por hoy existen tecnologías más caras, obviamente, porque están desarrollándose, donde ya puedes reutilizar el agua. Entonces el agua va a dejar de ser un temor y va a dejar de ser un tema que nos frene ese tipo de desarrollos. Lo que tenemos que abrirnos es a estar siempre viendo cuáles son las tecnologías y las inversiones que más nos convienen a nosotros como país y ya de manera mucho más zonificada a las zonas en las cuales se vaya a desarrollar. Y sin duda va a ser un tema de shale gas que amerita que nos sentemos en otra ocasión a platicar. Por el momento el tiempo se nos ha agotado. Yo le agradezco muchísimo a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Gente de primer nivel, muchísimas gracias. Esta es su casa, el Financiero Bloomberg. Bueno, a ustedes les invito a que nos sigan aquí en la transmisión del Financiero Bloomberg. Hemos llegado a la conclusión de esta mesa de discusión sobre la continuidad de la reforma energética. Quédese con nosotros, no le cambie.